Mis padres me prohibieron ir a la boda de mi hermana. Tu estilo de vida es una mala influencia. No sabían que mi hermana me llamaría a las 5 de la mañana, gritando. Cuando llegué, ¿la policía estaba allí? Me llamo Sabina, tengo 33 años, y soy, para usar la terminología precisa de mi familia, la oveja negra. La sentencia final, el ultimátum que finalmente rompió el delgado hilo que nos unía, no llegó con gritos. Llegó con el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana cara. Fue 3 semanas antes de la boda de mi hermana, Malena. Estábamos en El Caserío, el restaurante más absurdamente caro y anticuado de Querétaro, el tipo de lugar al que mi padre, Isauro, llamaba decente. Un lugar donde el silencio pesa y el valor de tu reloj se juzga antes de que abras la boca. La mesa era un campo de batalla pasivo-agresivo. En la cabecera, mi padre, Isauro, 62 años de autoridad y orgullo manufacturero. A su derecha, mi madre, Joaquina, la ejecutora social de la familia. Frente a ellos, la pareja de oro, mi hermana Malena, de 28 años, pálida como la porcelana del plato que apenas tocaba, y su prometido, Román Harrington, de 30, impecable, asintiendo a cada palabra de mi padre como un muñeco de ventrílocuo. Y luego, en el rincón más alejado, estábamos los parias, mi novio, Damián, y yo. La fusión de Harrington Aceros y Manufacturas de la Vega no es solo un negocio, es familia, pontificó mi padre, levantando su copa de vino tinto. Román levantó la suya en señal de acuerdo. Damián, a mi lado, permanecía en un silencio digno. Damián es mi cofundador y el cerebro detrás de nuestra plataforma de EdTech. Es brillante, amable y viene de Oaxaca, donde sus padres venden artesanías. Para mi padre, eso es un pecado social imperdonable. Mi madre, Joaquina, ajustándose sus perlas, dirigió su artillería hacia mí. Sabina, querida, su voz era seda helada. Ese vestido es muy simple. ¿No tenías algo más festivo? Pareces de luto. Era un vestido negro de corte limpio que probablemente costaba más que todo su atuendo, pero no tenía los solanes ni el brillo que ella consideraba elegante. Estoy cómoda, mamá, respondí, concentrándome en mi filete. Y Damián, continuó ella, sin siquiera mirarlo, sigues con tus cositas de computadoras, ¿verdad? ¡Qué interesante! Damián forzó una sonrisa. La empresa va muy bien, señora Joaquina. De hecho, acabamos de cerrar. Mamá, déjalo en paz, la interrumpí, mi voz más cortante de lo que pretendía. El silencio que cayó sobre la mesa fue metálico. Malena se encogió visiblemente en su asiento. Mi padre dejó su cuchillo sobre el plato con un golpe sordo y controlado. Sabina. A mi oficina. Ahora. Solté una risa seca. ¿A tu oficina? Papá, estamos en un restaurante. Dije, ahora. Su voz no admitía réplica. Dejamos a los demás en un silencio de tumba y caminamos hacia un pequeño salón privado que el gerente le ofreció de inmediato. En cuanto la puerta se cerró, mi madre estalló. ¿Cómo te atreves a humillarme así frente a los Harrington? Frente a Román. ¿Humillarte? Estabas siendo increíblemente grosera con Damián. Ese es el problema, intervino mi padre. Su voz era baja, lo cual era mucho peor que sus gritos. Malena está bajo una presión tremenda. Esta boda es vital. Es una fusión, Sabina. Es el futuro de la compañía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi madre se acercó, su perfume caro llenando el pequeño espacio. Tú. Tu estilo de vida rebelde. Ese hombre con el que insistes en venir. Eres una mala influencia, Sabina. Siempre lo has sido. Ahí estaba. La frase que había definido mi existencia. ¿Una mala influencia? Tengo 33 años. Dirijo una empresa. Solo estoy viviendo mi vida. Malena te admira, escupió mi madre, como si fuera una acusación. Ve tú. Libertad. Ve que te vas a la capital, que vives con un hombre sin casarte,
que juegas a la empresaria, y la confundes. La pones nerviosa. La haces dudar. Si Malena está dudando, dije lentamente, quizás es porque no quiere casarse con ese maniquí de aparador. La bofetada de mi padre resonó en el salón. No fue fuerte, pero fue precisa. Escúchame bien, Sabina, ciseó Isauro, su rostro a centímetros del mío. Sé que amas a tu hermana. Así que, si de verdad la amas, si te queda una pizca de lealtad, no vendrás a su boda. Parpadeé, el ardor en mi mejilla se desvaneció ante el frío de sus palabras. ¿Qué? No vendrás, repitió. Inventa un pretexto. Un viaje de trabajo urgente. Te enfermaste. Lo que sea. Pero no te quiero cerca de ella hasta que esté en ese avión para su luna de miel. Es una decisión final. Me quedé mirándolos. A mi padre, con su furia justa. A mi madre, asintiendo con severa aprobación. No lloré. No grité. Toda la lucha se había drenado de mí, dejando solo un vacío helado y familiar. Entendido, dije. Mi voz sonó ajena, tranquila. Salí del salón privado. Damián se levantó al verme. Malena me miraba con ojos aterrorizados, suplicantes. Ignoré su mirada. Tomé mi bolso. Damián, dije, mi voz clara y fuerte en el silencio del restaurante. Nos vamos. El viaje de 3 horas de regreso a la Ciudad de México transcurrió en un silencio casi absoluto. Íbamos en mi Tesla, un coche que mis padres detestaban por ser eléctrico y una moda ridícula de la capital, en agudo contraste con el Mercedes blindado de mi padre. Damián solo conducía, su mano descansando sobre la mía en la consola central. Él sabía que yo no necesitaba palabras ni necesitaba procesar. Siempre han sido así, susurré finalmente, mientras las luces de la caseta de Tepotzotlán nos bañaban en un resplandor anónimo. Y era verdad. Mi vida había sido un largo museo del dolor, una silenciosa colección de pequeños desprecios y grandes decepciones. Cada vez que pensaba que ya no podían lastimarme, añadían una nueva pieza a la exhibición. La primera pieza de la colección, mi graduación de la preparatoria. Yo tenía 18 años. Era la jefa de mi generación, la oradora principal. El auditorio estaba lleno. Mis padres llegaron 30 minutos tarde. Justo cuando yo terminaba mi discurso y bajaba del estrado, los vi entrar, luciendo agitados. ¿La razón? Malena, mi hermana, que entonces tenía 13 años, había perdido a su gato, Copito. Ay, mija, perdón, dijo mi madre, arreglándome el birrete torcido mientras yo luchaba por no llorar de humillación. Pero es que Malenita estaba inconsolable. Tuvimos que buscar a Copito por toda la colonia. Pero qué bueno que ya acabaste. Yo había pasado un mes escribiendo ese discurso. Un mes esperando ver sus rostros entre la multitud. En lugar de eso, obtuve una anécdota sobre un gato. La segunda pieza, la más grande, la elección universitaria. 9 meses después. La cena donde anuncié, radiante de orgullo, que había ganado una beca completa. No cualquier beca. La beca de excelencia para Ingeniería en Computación en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. La furia de mi padre fue legendaria. Su rostro se puso de un rojo púrpura que nunca había visto. Ingeniería. En la capital. ¡Qué desperdicio de inteligencia!, gritó, golpeando la mesa. Tu lugar está aquí, en Querétaro. Estudiando administración de empresas para ayudarme con la maldita fábrica. Papá, es mi pasión. La tecnología es el futuro, intenté razonar. No me hables de pasión, rugió. Me hablas de lealtad. Te niegas a hacer lo que te corresponde. Bien. Perfecto. Pero si te vas a esa ciudad inmunda a estudiar esa basura, no recibirás ni un solo peso de mi parte. Ni uno. Mi voz tembló, pero la mantuve firme. No lo necesito. Tengo beca completa. Esa fue la primera vez que vi miedo en sus ojos.
El miedo de alguien que se da cuenta de que ha perdido su principal herramienta de control, el dinero. Ese fue el día en que realmente me convertí en la oveja negra. La tercera pieza, mi favorita por lo irónica, mi primer éxito. Yo tenía 25 años. Malena tenía 20. Yo vivía en un departamento minúsculo en la colonia Roma, comiendo atún enlatado la mitad de la semana. Damián y yo acabábamos de fundar Códice EdTech. Después de meses de presentaciones agotadoras, habíamos conseguido nuestra primera ronda de capital semilla, 500,000 pesos. No era mucho, pero era nuestro. Era el inicio. Llamé a casa, eufórica, sintiendo que, por fin, entenderían mi mundo. Hola, mamá. Tengo noticias increíbles. Damián y yo conseguimos nuestra primera inversión. 500,000 pesos para la empresa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ah, qué bien, mija. Qué bueno. Oye, ¿qué crees? Su voz de repente burbujeó de emoción pura. Tu hermana Malena acaba de ser elegida, reina de la primavera, en la universidad. Mandó unas fotos, se veía divina con su vestido blanco. Toda la familia está tan orgullosa. Tu padre incluso va a poner un pequeño anuncio en el periódico local. 500,000 pesos. El inicio de mi imperio. Asesinado por una tiara de flores de plástico y un vestido blanco. El Tesla se deslizó silenciosamente en el estacionamiento de nuestro edificio en Polanco. Damián apagó el motor y el silencio de la cabina se sintió pesado. No mereces esto, Sabina, dijo suavemente, su voz sacándome del museo. Me volví hacia él, el hombre que había creído en mí cuando ni yo misma lo hacía. El hombre que mis padres llamaban, poca cosa. Lo sé, respondí, y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante 15 años, finalmente se hizo polvo. Y ya no más. Mi departamento es mi santuario. Es todo lo que la casa de mis padres no es. La hacienda en Querétaro es un monumento al nuevo rico, muebles pesados de caoba, retratos al óleo de ancestros que probablemente compraron en una subasta, y un silencio opresivo. Mi ático en Polanco es cristal, acero, luz y tecnología. Un ventanal de pared a pared domina la sala, mostrando el caos ordenado y vibrante de la Ciudad de México. Aquí, yo pongo las reglas. Dejé mi bolso en la barra de cuarzo y mi teléfono vibró. Era Malena. Un solo mensaje de texto. Perdón por lo de mis papás. ¿Estás bien? Miré el mensaje. Perdón por mis papás. Ni siquiera, nuestros papás. Como si ella perteneciera a una unidad familiar de la que yo había sido formalmente extirpada. A pesar de la rabia que sentía hacia Isauro y Joaquina, la ira no me alcanzaba para Malena. Ella no era mala. Era débil. Moldeada por la necesidad desesperada de aprobación que yo había abandonado a los 19 años. Recordé una noche, años atrás. Yo estaba de visita de la universidad. Malena tenía 16 años y la encontré llorando en el jardín porque creía que iba a reprobar cálculo. Mi padre la había comparado con Román, quien aparentemente era un genio matemático. Papá va a matarme, sollozaba. Dice que soy una tonta y que Román saca puros dieces. Dice que nunca seré una buena esposa si ni siquiera puedo manejar las cuentas. Me senté con ella toda la noche, bajo la luz del porche, con una linterna y su libro de texto, explicándole derivadas con ejemplos estúpidos sobre zapatos y maquillaje hasta que el sol empezó a salir. Cuando finalmente resolvió un problema sola, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Eres la única que no cree que soy una idiota, Sabina, murmuró contra mi hombro. La única que realmente me ve. Y luego añadió algo que enterré en mi memoria hasta esta noche. Ojalá, susurró, ojalá pudiera ser como tú. Ojalá pudiera simplemente empacar una maleta y desaparecer. Esa era nuestra dinámica. Yo era su escudo no oficial contra la tiranía de la perfección de nuestros padres. Y ahora, me habían desarmado. Respondí a su mensaje. Yo estoy bien. La pregunta es, ¿tú estás bien?
¿Estás segura de que quieres esto, Malena? En la cena no te veías feliz. Su respuesta tardó casi media hora. Un tiempo sospechosamente largo. Tengo que hacerlo. Es lo mejor para la familia. Román es un buen hombre. Es estable. Algo en esa respuesta me picó. Estable. Era la palabra favorita de mi madre. Entonces, un recuerdo fugaz me golpeó. La última vez que visité Querétaro, hace un mes. Entré en la cocina y Malena estaba de espaldas a mí, enviando mensajes por teléfono. Estaba sonriendo. No una sonrisa pequeña y educada de princesa de Hacienda. Una sonrisa real, amplia, que le iluminaba la cara. Se veía radiante. Cuando me sintió, guardó el teléfono de golpe, su rostro volviendo a la máscara de tensión habitual. Sabina. No te oí llegar. Alcancé a ver el nombre en la pantalla antes de que se apagara. Solo una letra. Y esa sonrisa, nunca la había visto sonreír así cuando estaba con Román. Nunca. Tomé una decisión. Ya no iba a pelear con mis padres. Ya no valía la pena. Jugaría su juego. Escribí mi último mensaje a Malena, entendido. Hablé con mis padres. No quieren que vaya a la boda. Creen que soy una mala influencia. Así que no iré, para no causarte más estrés. Vi los 3 puntos de Malena aparecer y desaparecer. Estaba escribiendo y borrando. Finalmente, el mensaje llegó, quizás sea lo mejor. Gracias por entender, Sabina. No. Ella no había entendido. Añadí una última cosa, pero recuerda, Malena. No importa lo que pase. No importa la hora. Si me necesitas, llámame. Siempre. Ella leyó el mensaje. Visto. No hubo respuesta. El visto se sintió como una bofetada más fría que la de mi padre. Pasó una semana. Me sumergí en el trabajo como un submarino en aguas profundas. Estábamos cerrando la nueva ronda de financiamiento y preparando el lanzamiento de nuestra plataforma de alfabetización para escuelas rurales en Chiapas. Damián y yo trabajábamos 18 horas al día. Era fácil, casi un alivio, no pensar en Querétaro. Intenté convencerme de que no me importaba. Era solo una fiesta. Una fiesta cara y falsa para una fusión de empresas. ¿Por qué querría estar allí de todos modos? Me repetía que era una liberación. Entonces, el sábado por la mañana, exactamente una semana antes de la boda, sonó mi teléfono personal. Era mi tía Úrsula. Tía Úrsula es la hermana mayor de mi madre. Es la generala del ejército de monos voladores de la familia. Es una mujer cuya única alegría en la vida parece ser el chisme y el juicio moral. Sabina, mi hija. ¡Qué milagro! Empezó con su voz empalagosamente dulce, como un merengue pasado. Hola, tía. Estoy un poco ocupada, dije, haciendo un gesto a Damián para que siguiera con la presentación. Ay, siempre tan ocupada tú, la gran empresaria, se rió, sin humor. Oye, mija, hablé con tu mami ayer. Me contó que no vienes a la boda de tu hermanita. ¿Cómo es eso? Pero qué barbaridad. Malenita debe estar destrozada. Apreté el puente de mi nariz, sintiendo la migraña pulsar detrás de mis ojos. Fue una decisión familiar, tía. Es complicado. ¿Qué decisión familiar? Ni que nada, su voz se agudizó. Eso es puro egoísmo tuyo. Tu madre me dijo que le dijiste que estabas demasiado ocupada. Sabina, por el amor de Dios. ¿Ni por tu propia hermana puedes hacer un espacio? ¿Qué corazón tan duro tienes? Tía, ¿de verdad no es un buen momento? Siempre has sido la rebelde. Siempre creyéndote la gran cosa solo porque vives en la capital y ganas tu dinerito. ¿No puedes dejar tu orgullo a un lado ni por un día? Tu pobre madre está tan decepcionada. Después de todo lo que han hecho por ti, ¿qué
Hizo una pausa dramática. Qué malagradecida eres, de veras. Malagradecida. Esa fue la palabra. La palabra que mi padre usó cuando rechacé estudiar administración. La palabra que mi madre usó cuando me negué a ir a sus comidas de caridad. Malagradecida. Como si cada respiro que tomaba, cada éxito que lograba por mi cuenta, fuera un préstamo generoso de su parte que me negaba a pagar. Yo, que había pagado mi propia universidad con una beca y 2 trabajos. Yo, que había construido mi empresa desde las noches en vela en un departamento de una sola habitación en la colonia Roma. Yo, que nunca les había pedido un solo peso desde los 19 años. El hielo en mis venas, ese que se había formado en el restaurante, empezó a hervir. ¿Sabes qué, tía?, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Tienes toda la razón. He sido muy desconsiderada. Ah, bueno, exclamó, triunfante. Qué bueno que entras en razón, mija. Entonces le digo a tu mami que... Cuelgo ahora mismo, la interrumpí. Y voy a dedicar cada minuto de mi día, de aquí hasta el próximo sábado, a pensar en cómo puedo apoyar mejor a mi hermana. Gracias por abrirme los ojos. Colgué antes de que pudiera responder. El fuego se convirtió en hielo. Una calma absoluta se apoderó de mí. Ya basta. Damián me miró desde su escritorio. ¿Todo bien? Parecía intenso. Todo perfecto, respondí. Abrí mi laptop. Llamé a mi asistente ejecutiva. Elena, buenos días. Necesito que reserves la suite presidencial en el Hotel Mirabel en Querétaro. De viernes a domingo de la próxima semana. Claro, Sabina. ¿A tu nombre? No, sonreí. A nombre de Damián. Damián Ortiz. Damián levantó una ceja. ¿Vamos a colarnos a la boda? No, dije, mi voz fría como el acero. Vamos a asegurarnos de que Malena sepa que tiene una opción. Pasaron 4 días. 4 días de silencio absoluto desde Querétaro. Ni Malena, ni mis padres, ni siquiera la tía Úrsula se atrevieron a llamar de nuevo. Era la calma antes de la tormenta. Yo estaba concentrada, trabajando en los últimos detalles de nuestro lanzamiento. Intentaba no pensar en ello, pero la reserva del hotel pesaba en mi calendario como una bomba de tiempo. El miércoles por la tarde, 3 días antes de la boda, la bomba llegó. No fue una llamada. Fue un correo electrónico. La dirección era un conjunto aleatorio de letras y números de un servicio de correo encriptado. Pero el asunto era simple, directo y me heló la sangre: ayuda para Malena de la Vega. Lo abrí con manos temblorosas. Sabina. No me conoces, y probablemente Malena me mataría si supiera que te estoy escribiendo. Mi nombre es Erea. Soy la novia de Malena. Llevamos 2 años juntas. Nos conocimos en un taller de fotografía en San Miguel de Allende. Ella está destrozada. Están forzándola a casarse con Román. Es un acuerdo de negocios. Lo sé porque ella me lo contó todo. No lo ama. Apenas lo tolera. Hace 2 días, tus padres descubrieron algunos de nuestros mensajes. No saben quién soy, no saben que soy mujer. Solo saben que hay alguien que la está haciendo dudar. Le quitaron su teléfono personal. La tienen vigilada día y noche. Tía Úrsula duerme en el cuarto de junto. Está atrapada. Anoche logré hablar con ella 3 minutos desde un teléfono que escondió, uno de prepago. Estaba histérica. Dijo que prefería morirse antes que caminar al altar. Sabina, por favor. Ella te adora. Siempre habla de ti. Dice que eres la única persona fuerte en esa familia. Dice que eres la única que la salvaría. Te lo ruego. Ayúdala. No sé qué más hacer. Debajo del mensaje, había un archivo adjunto. Una sola foto. No era una foto de estudio, como las de su compromiso con Román.
Era una selfie, tomada al aire libre, probablemente con un teléfono. Malena y Erea, abrazadas, riendo a carcajadas. Malena no tenía maquillaje, su cabello estaba desordenado por el viento, y se veía más hermosa, más viva y más radiantemente feliz de lo que la había visto en toda mi vida. Todo encajó. En su teléfono. La sonrisa secreta que desapareció tan rápido. Sus ataques de pánico. La palidez. La desesperación de mis padres por mantenerla en línea. La urgencia de la boda. Mi mala influencia. Claro que era una mala influencia. No temían que mi independencia la contagiara. Temían que yo le diera el valor para decir la verdad que ellos estaban tratando de enterrar viva. Mi misión cambió instantáneamente. Esto ya no era sobre mi orgullo herido. Ya no era sobre mi venganza personal contra Isauro y Joaquina. Esto era un rescate. Le respondí a Erea en menos de un minuto. Mi teclado sonaba como disparos en la oficina silenciosa. Erea. Tengo una reservación en el Hotel Mirabel en Querétaro. Es la suite 1501. Pero acabo de reservar la habitación contigua, la 1502, a tu nombre. Llega allí el viernes por la noche y no salgas. Pide servicio a la habitación. Yo pagaré todo. No intentes contactar a Malena. Ellos estarán esperando eso. Yo me encargo. Sabina. Cerré la laptop. Miré a Damián, que estaba al otro lado de la oficina. Cancela todas mis juntas del viernes y el lunes, dije, mi voz firme. ¿La ronda de financiamiento?, preguntó, alarmado. Que esperen. Llama a los abogados. Diles que preparen un poder notarial amplio para ti sobre mis cuentas y las de la empresa. Por si acaso. Sabina, ¿qué está pasando? Me levanté y tomé mi abrigo. Cambio de planes. Nos vamos a Querétaro. Pero nadie, absolutamente nadie, puede saber que estamos allí. El viernes por la noche, nos registramos en el Hotel Mirabel. El Botones nos llevó a la suite 1501. Usamos el nombre de Damián y Sabina de la Vega, habría activado todas las alarmas en la ciudad. La suite era obscenamente grande, impersonal, con una vista panorámica de las luces de Querétaro. A lo lejos, si me concentraba, casi podía oír la música de la callejoneada, la fiesta de desfile que mis padres estaban dando para los 300 invitados. La fiesta a la que me prohibieron ir. Damián pidió servicio a la habitación. Yo me paré frente al ventanal, sintiendo la vibración de la fiesta a kilómetros de distancia. Llamé al teléfono de la habitación 1502. ¿Bueno? La voz de Erea era nerviosa, entrecortada. Soy Sabina. ¿Estás instalada? Sí. Gracias por esto. Yo. No agradezcas. Solo quédate ahí. No abras la puerta a nadie más que a mí o a Damián. ¿Entendido? Entendido. Colgó. Ahora venía la parte difícil. ¿Cómo contactar a Malena? Mis padres tendrían su teléfono. Estaría vigilada por mi madre y tía Úrsula como si fuera una prisionera de guerra. Entonces recordé algo. Hacía 6 meses, para su cumpleaños, le había regalado una tablet de dibujo digital de última generación, con su propia conexión 4G independiente. Para tus diseños de interiores, le dije, la carrera que mis padres la obligaron a estudiar y que odiaba. Ella me había dicho, gracias. Al menos esto no es un teléfono, papá no se quejará. Era un dispositivo conectado. Mis padres, tan tecnológicamente ineptos, probablemente ni siquiera lo consideraban una amenaza. Abrí mi laptop y entré a la aplicación de chat segura que usábamos en mi empresa. Había creado una cuenta para ella hacía meses, por si alguna vez quería hablar de algo que no fuera por WhatsApp. Le escribí, Malena. Soy Sabina. Estoy en Querétaro. Esperé. 1 minuto. 10. 15. Nada. El silencio en la suite era total.
Solo el zumbido del aire acondicionado. Miré la hora. Medianoche. La callejoneada estaría en su apogeo. Malena probablemente estaba siendo forzada a sonreír y bailar con Román, rodeada de gente, pero completamente sola. Me senté en el sofá, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Malena, en el fondo, había elegido la jaula dorada? ¿Y si yo, con mi arrogancia, estaba a punto de destruir su vida por mi propio ego? La voz de mi padre resonó en mi cabeza: eres una mala influencia. Las palabras de tía Úrsula: malagradecida. Egoísta. Me cubrí la cara con las manos. Joder, Damián, susurré en la oscuridad. ¿Y si tienen razón? Damián dejó su propia laptop y se sentó a mi lado. ¿Razón sobre qué? Sobre mí, mi voz se quebró, algo que no me permitía hacer casi nunca. Que de verdad soy una mala influencia. Que estoy celosa. Que ella realmente quiere esta vida, esta estabilidad, y yo estoy tratando de arruinarla porque soy miserable y no puedo soportar verla feliz. Las lágrimas que no lloré en el restaurante empezaron a quemarme los ojos. ¿Y si yo soy el monstruo que siempre dijeron que era? Damián no dijo nada por un momento. Luego, simplemente me abrazó. Me sostuvo mientras yo temblaba, no de frío, sino del peso de 30 años de dudas. Mírame, Sabina, dijo, tomando mi rostro entre sus manos. Su mirada era firme, honesta. ¿Tú, miserable? Construiste una compañía desde cero que va a cambiar cómo aprenden los niños en este país. Eres la persona más fuerte y con más principios que he conocido. ¿Pero la estoy? No la estás obligando a nada, me interrumpió. ¿Viste esa foto? Sabes la verdad. No estás haciendo esto porque estés celosa. Lo estás haciendo porque tú sabes exactamente cómo se siente estar en esa prisión. No la estás forzando. Le estás dando algo que nadie más le dará. Le estás dando una opción. Respiré hondo, su calma anclándome. Eso no es envidia, mi amor. Eso es libertad. Sequé mis lágrimas. Asentí. Tienes razón. Me volví hacia la ventana. Me senté en el sofá, en la oscuridad, viendo las luces de la ciudad. Y esperé. A las 5:03 de la mañana del sábado, el día de la boda, la tablet que tenía en la mesa de centro vibró y emitió un pitido. Era una videollamada. Era Malena. Salté del sofá. Damián se despertó de un salto. Acepté la llamada. La imagen era un caos. Temblaba violentamente. Era el rostro de mi hermana, pero distorsionado por el pánico. Estaba en su habitación, pero la luz estaba encendida. Estaba pálida, con los ojos hinchados y rojos. Sabina. Sabina, ayúdame, sollozó, su voz un susurro frenético. Estoy aquí, Malena. Cálmate. ¿Qué pasa? Dije, mi voz tranquila, profesional, como si estuviera manejando una crisis en la oficina. No puedo. No puedo hacerlo. Ya están aquí. Están aquí. ¿Quiénes están ahí? Mamá y tía Úrsula. Están en el pasillo. Las maquillistas llegan en 30 minutos. Trajeron el vestido, Sabina, lo tienen en el pasillo, lo estoy viendo por debajo de la puerta. Señaló la puerta de su habitación. Efectivamente, se veía una sombra y el bulto de una funda de vestido. Están vigilando la puerta. No puedo salir. Está bien, dije. Está bien. Respira. ¿Dónde estás exactamente en tu habitación? En el baño. Me encerré en el baño, gimió. Perfecto. Escúchame con atención. No necesitas salir. Yo voy a ir por ti. Voy a sacarte de ahí. No puedes. Papá está abajo. Cerraron la reja principal. Es una fortaleza. Malena, escúchame.
Voy a llegar en 15 minutos. Pero necesito que hagas algo por mí. Necesito que hagas un ruido. Un ruido muy grande. Necesito que llames su atención para que dejen de vigilar esa puerta y entren. ¿Qué? No, no puedo. Sí, puedes. Recuerda lo que me dijiste. Ojalá pudiera desaparecer. Este es el momento. Hazlo. Escuché un golpe fuerte en la puerta del baño. La voz de mi madre, aguda por la irritación. Malena. Abre la puerta ahora mismo. Se te va a hacer tarde. Malena. Malena me miró a través de la cámara, sus ojos llenos de terror. Hazlo, le grité. Vi cómo su terror se convertía en algo más. Furia. Se levantó de un salto. Salió del baño. La cámara se sacudió. Vi el reflejo de mi madre y tía Úrsula en el espejo del tocador, entrando a la habitación. Malena. ¿Qué estás haciendo? Suelta esa tablet, gritó mi madre. Y entonces, Malena hizo lo que le pedí. Agarró una lámpara de buró, una pieza pesada de latón, y la arrojó contra el espejo del tocador. El estallido fue ensordecedor. No, gritó Malena. Un grito que no venía de su garganta, sino de sus entrañas. Te oí get se asenji. Malena. ¿Te has vuelto loca?, chilló tía Úrsula. No me voy a casar. ¿Me oyen? No lo voy a hacer. Isauro, gritó mi madre, en pánico total. Isauro, sube. Tu hija se volvió loca. Escuché el rugido de mi padre desde el piso de abajo. Escuché pasos pesados subiendo la escalera. La línea se cortó. Salté del sofá. Damián ya estaba de pie, poniéndose los zapatos. Vámonos. Ahora, le dije, tomando mi bolso. Mientras corríamos por el pasillo del hotel, saqué mi teléfono. Marqué el número de Erea en la habitación 1502. Está pasando. Nos vemos en la hacienda. Sigue nuestro coche. Colgué. Marqué el 911. Emergencias, ¿cuál es su? Necesito una patrulla en la hacienda de La Vega, en la carretera a San Miguel. Es un disturbio doméstico. Un padre está agrediendo a su hija. Se oyeron golpes y cosas rompiéndose. Creo que la tienen retenida contra su voluntad. Dens prisa. Colgué. Eres brillante, dijo Damián, mientras el elevador descendía. Soy una mala influencia, respondí. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Rompimos todas las leyes de tránsito para llegar a la hacienda. Los 15 minutos se sintieron como 15 segundos. Mi Tesla se deslizó por las calles vacías de Querétaro al amanecer, con el sedán alquilado de Erea pisándonos los talones. Cuando llegamos a la enorme reja de hierro forjado de la hacienda, mi corazón se detuvo. Estaba cerrada. Mierda, golpeé el volante. Papá la cerró. Pero justo en ese momento, una patrulla de la policía municipal llegó detrás de nosotros, con las luces azules y rojas encendidas, cortando el silencio del amanecer. Se detuvieron frente al interfono. Policía municipal, dijo el oficial por el altavoz. Recibimos un reporte de violencia doméstica. Abran la reja. Hubo un momento de estática. Y luego, el zumbido eléctrico. La reja se abrió lentamente. Entra detrás de ellos, le dije a Damián. Entramos en convoy, la patrulla primero, mi Tesla detrás, y el coche de Erea al final. El forastero de la justicia había llegado, y traía refuerzos. Cuando nos detuvimos frente a la entrada principal, la escena era surrealista. La puerta doble de madera estaba abierta. Un camión de catering estaba estacionado a un lado, y los meseros y floristas,
que claramente habían llegado temprano para los preparativos, estaban congelados en sus lugares, mirando hacia la casa con horror. Entramos corriendo, justo detrás de los dos oficiales. El gran vestíbulo era un escenario de guerra. No era una exageración. Malena estaba de pie en el centro de la sala, temblando de pies a cabeza. Llevaba su bata de seda blanca, pero estaba rota del hombro. Su cabello, medio arreglado en un peinado de novia, colgaba en mechones salvajes. Tenía rímel corriéndole por las mejillas en ríos negros. Pero no estaba llorando. Estaba respirando agitadamente, como un animal acorralado que finalmente ha decidido morder. Y a su alrededor estaba la destrucción. El pastel. El obsceno pastel de 7 pisos que mi madre había encargado a la pastelería más cara de la ciudad, estaba volcado en el suelo. Era un desastre de merengue blanco, relleno de fresa y bizcocho. Las fotos de compromiso con Román, enmarcadas en plata pura, estaban hechas añicos contra la pared de piedra. ¿Y el vestido? El vestido de novia. El vestido de 200.000 pesos, traído de Barcelona, que mi madre había adorado. Malena lo había sacado de la funda. Y lo había destruido. Estaba rasgado por la mitad, y para rematar, había vaciado una botella de vino tinto encima de la seda blanca. Era una masacre. En una esquina, mi tía Úrsula rezaba un rosario, balbuceando. Mi madre, Joaquina, estaba siendo sostenida por una amiga de la familia, llorando histéricamente. Mi reputación. Estamos arruinados. ¿El qué dirán? Dios mío, ¿el qué dirán? Mi padre, Isauro, estaba rojo de ira, con una vena latiendo peligrosamente en su sien. «Estás loca». «Loca», le gritaba a Malena, quien solo lo miraba fijamente. «Te voy a internar. Arruinaste a esta familia. Después de todo lo que te he dado». «Señor, por favor, cálmese», dijo uno de los policías, acercándose, poniendo una mano en su pecho. «Necesitamos entender qué pasó». «No me voy a calmar. Esta es mi casa y mi hija está histérica. Es un problema médico». Fue entonces cuando entré yo. Caminé lentamente hacia el centro de la habitación, mis tacones haciendo un ruido agudo en el mármol. «Papá. Mamá». El silencio que siguió fue absoluto. Todos, los policías, los meseros, mis tíos, se giraron. Malena levantó la vista, y sus ojos, hinchados y rojos, se llenaron de un alivio tan profundo que me partió el alma. «Mi padre me vio». Su rostro pasó del rojo al morado y luego a una palidez mortal. «Tú», rugió, señalándome con un dedo tembloroso, como si yo fuera un demonio invocado. «Tú hiciste esto. Te dije que no vinieras. Te dije que te alejaras de ella. La envenenaste». Isauro se abalanzó sobre mí. No sé si iba a golpearme, como lo había hecho en el restaurante, o a sacudirme. No lo averigüé. Damián, que había entrado silenciosamente detrás de mí, se interpuso. Era un pie más bajo que mi padre y probablemente pesaba 30 kilos menos, pero se plantó como una roca. «No la toque, señor», dijo Damián, su voz tranquila pero sin una pizca de miedo. «Quítate de mi camino, muerto de hambre», gritó mi padre, intentando empujarlo. «Oficial», dije en voz alta, mi voz resonando en el vestíbulo caótico. Los policías se giraron hacia mí, aliviados de tener a alguien cuerdo con quien hablar. Ignoré a mi padre por completo. Caminé hacia el oficial más cercano. Mi padre está equivocado. Esto no es una crisis nerviosa. Es un secuestro. «¿Cómo dice, señorita?», preguntó el oficial, frunciendo el ceño. «Digo», repetí, articulando cada palabra, «que mis padres tenían a mi hermana, Malena de la Vega, encerrada en su habitación. Le quitaron su teléfono. La estaban forzando a un matrimonio que ella no quería. Eso es ilegal». «Es mentira», chilló mi madre, recuperando la voz. «Está mintiendo para arruinarnos. Siempre ha estado celosa de su hermana. Es la oveja negra».
Malena, diles que mientes. Diles que amas a Román. Diles que quieres casarte. Todos los ojos se posaron en mi hermana. 180 grados. Los policías, mis padres, mis tíos, los meseros. Todos esperando que la muñeca de porcelana dijera su línea. Malena miró a mi madre, luego a mi padre, cuya cara era una máscara de furia. Y luego, me miró a mí. Le di un leve asentimiento. Estoy aquí. Salta. Malena respiró hondo, un suspiro tembloroso que pareció venirle desde el fondo del alma. No está mintiendo, dijo Malena. Su voz era ronca por los gritos, pero clara como una campana. Es verdad. No quiero casarme con Román. No puedo. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de nuevo. Era Aerea. Se había estacionado y había entrado, sin aliento, con los ojos desorbitados, buscando desesperadamente a Malena entre el caos. Nuestras miradas se cruzaron. Aerea. Malena. Yo. Malena rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura e incontrolable liberación. No puedo casarme con él, terminó Malena, su voz cobrando fuerza, porque soy gay. Y la amo a ella. Señaló directamente a Aerea. Si una bomba atómica hubiera caído en el vestíbulo, el silencio habría sido menos profundo. Mi madre, Joaquina, se llevó la mano al pecho y emitió un sonido ahogado, como si la hubieran apuñalado. Tía Úrsula soltó el rosario y se santiguó 3 veces. Mi padre se quedó blanco. Completamente blanco. Parecía que toda la sangre había abandonado su cuerpo. Absurdo, susurró. Es una fase. Es culpa tuya, me gruñó, pero sin convicción. En realidad, dijo una voz tranquila y aburrida desde la escalera. Todos nos giramos. Román. El novio. Estaba de pie en el descanso de la escalera, impecable en su traje de etiqueta, observando la escena con una calma casi divertida. Había estado allí todo el tiempo, viendo el espectáculo. Bajó la escalera, arreglándose las mancuernillas de diamante. De hecho, dijo Román, yo también soy gay. El quejido de mi madre se convirtió en un grito ahogado. ¿Qué? Siseó mi padre. Era un arreglo, dijo Román, encogiéndose de hombros como si hablara del clima. Un trato de negocios. Nuestros padres lo arreglaron todo. La fusión. El frente perfecto. Yo obtenía mi fideicomiso y podía seguir con mi vida en Europa, y ella, bueno, supongo que ella también. Siempre y cuando ambos fuéramos discretos. Pero, honestamente, miró el desastre del pastel, no pensé que fuera a ser tan dramática. Mi padre, Isauro de la Vega, el patriarca, el hombre que controlaba todo, miró a su hija, perfecta, que amaba a una mujer, y a su yerno, perfecto, que amaba a los hombres. El imperio que había construido sobre la reputación y las apariencias se disolvió frente a sus ojos. Se tambaleó y se derrumbó en la silla estilo Luis XV más cercana, llevándose las manos a la cabeza. Los policías, al ver que no había un crimen violento, solo un drama familiar monumental y 2 confesiones inesperadas, se miraron incómodos. Bueno, dijo el oficial principal, carraspeando. Dado que la señorita Malena es mayor de edad y está cancelando su propia boda, y el señor Román también está de acuerdo, esto es un asunto civil. Miró a mi padre. Señor de la Vega, le pedimos que mantenga la calma. No hay delito que perseguir aquí. Se dieron la vuelta y se fueron, cerrando la puerta tras de sí, dejando a la familia en las ruinas humeantes de su farsa. El silencio que quedó fue peor que los gritos. Mi madre fue la primera en moverse. No hacia Malena. Fue hacia su teléfono, que estaba tirado en el suelo. 300 invitados, gemía, marcando un número con dedos temblorosos. Los Harrington. Dios mío, Jorge Harrington. Toda la sociedad de Querétaro. ¿Qué vamos a decir? ¡Qué vergüenza! ¿El qué dirán? Su única preocupación.
No la felicidad de su hija. No la mentira que había vivido durante años. ¿El qué dirán? Mi padre se levantó. Su rostro ya no era blanco, era de un gris ceniciento. Pero sus ojos buscaban una solución. Era un hombre de negocios. Siempre estaba negociando. Podemos arreglar esto, dijo con voz ronca. Miró a Erea con puro veneno. Usted. Largo de mi casa. Ahora. No se va a ningún lado, dijo Malena, poniéndose por primera vez delante de Erea, protegiéndola. Isauro, haz algo, lloraba mi madre. Mi padre me miró. Vio a Damián. Vio el traje caro que yo llevaba, el aplomo con el que sostenía la mirada. Vio a la única persona en la habitación que aún tenía el control. Y decidió negociar conmigo. El último recurso. Sabina, dijo, intentando que su voz sonara razonable, como de padre a hija. Hija. Entiende. Esto es un error. Malena está confundida. Está abrumada. No está confundida, papá. Está aterrorizada. De ti. Bien, gruñó, cambiando de táctica. Era la hora de la chequera. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres volver a la compañía? ¿Un puesto en el consejo? Hecho. Te lo doy. Sacó su cartera. Te doy 5 millones de pesos. Ahora mismo. De mi cuenta personal. Pero habla con tu hermana. Hazla entrar en razón. Dile que posponemos la boda, no que la cancelamos. Solo decimos que se sintió mal. 5 millones de pesos. Ese era mi precio. El precio de la felicidad de mi hermana. Solté una carcajada. No fue una risa pequeña. Fue una carcajada ruidosa, profunda, honesta, pero sobre todo, cansada. Resonó en el vestíbulo destruido. Mis padres me miraron como si realmente me hubiera vuelto loca. 5 millones de pesos, repetí, secándome una lágrima de risa. Papá, ¿en serio sigues creyendo que tengo 18 años y necesito que me des para mis gastos? Caminé hacia él, y por primera vez en mi vida, él retrocedió un paso. Mi compañía, dije suavemente. Esa, cosita de computadoras, que tanto desprecias. Mi compañía, la que fundé con Damián, él, muerto de hambre. Acabamos de cerrar nuestra segunda ronda de financiamiento. ¿Sabes por cuánto? Él me miraba fijamente, sin comprender. 5 millones, le dije. Pero no de pesos. De dólares. La mandíbula de mi padre se desencajó. Vi el cálculo mental en sus ojos. Vi la comprensión. Vi al hombre de negocios darse cuenta de que había subestimado catastróficamente a su oponente. Tu dinero, dije, acercándome a él, con todo respeto, papá, es dinero de bolsillo para mí ahora. Vi cómo se rompía su última arma. El dinero. No necesito tu dinero, papá, dije, mi voz suavizándose. Te lo he intentado decir durante 10 años. Nunca lo necesité. Solo quería que mi hermana estuviera a salvo. Me volví hacia Malena. ¿Lista? Ella asintió, tomando la mano de Erea. Caminamos hacia la puerta. Los 4. Damián, yo, Malena y Erea. Sabina, rugió mi padre. Fue su último intento. Su última amenaza. Si sales por esa puerta con ella. Si humillas a esta familia así. Olvídate de que tienes padre. Dejan de ser mis hijas. ¿Me oíste? ¿Dejan de existir para mí? Me detuve en el umbral. El sol de la mañana entraba, brillante y cálido, limpiando el desastre. Me giré por última vez. No lo miré con odio. Solo con una profunda e infinita lástima. Esa es tu decisión, papá. No mía. Salimos de la casa.
Han pasado 6 meses. Estoy escribiendo esto desde mi nueva oficina. Es el doble de grande que la anterior, con vistas al castillo de Chapultepec. Damián está en una llamada en la sala de juntas, cerrando un acuerdo con el gobierno de Jalisco para implementar nuestra plataforma de alfabetización en todas sus escuelas primarias públicas. Códice EdTech está volando. ¿Malena? Se fue a Oaxaca con Erea. Resulta que Erea es una fotógrafa documentalista bastante reconocida. Y resulta que Malena, mi hermana, la que estudió diseño de interiores, por obligación, tiene un talento natural y brutal para la fotografía. Abrieron un pequeño estudio-galería en el corazón de la ciudad de Oaxaca. Viajan juntas, documentan comunidades indígenas, venden sus impresiones. Son felices. Son pobres para los estándares de mi padre, y 1000 veces más ricas que él. ¿Román? El escándalo fue lo mejor que le pudo pasar. Se mudó a Berlín. Según su Instagram, que es bastante fabuloso, está viviendo su mejor vida con un modelo alemán. Bien por él. ¿Mis padres? La fusión con Harrington Aceros se canceló, por supuesto. El padre de Román, furioso por la humillación pública, se aseguró de que la noticia del arreglo se supiera en todos los clubes de golf del país. La compañía de mi padre, Manufacturas de la Vega, está luchando. Su reputación en Querétaro, esa cosa sagrada por la que sacrificaron a sus 2 hijas, está por los suelos. El que dirán finalmente los alcanzó, todos saben que Isauro de la Vega intentó vender a su hija en una boda falsa y falló estrepitosamente. Mi madre, Joaquina, me llamó una vez. Hace 2 meses. Desde un número desconocido. Llorando. ¿Por qué? Sollozaba. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué destruiste a tu familia? La escuché en silencio. Y antes de colgar, le dije la única verdad que me quedaba. Yo no destruí a la familia, mamá. La familia ya estaba destruida. Yo solo le di a Malena la opción que tú nunca me diste a mí, una salida de emergencia. Colgué y bloqueé el número. Anoche, los 4, Damián, Malena, Erea y yo, cenamos por videollamada. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Malena me enseñó sus nuevas fotos de la Sierra Mixe. Se veía radiante. Me di cuenta de que mi padre tenía razón en una cosa. Yo fui una mala influencia. Fui la influencia que le recordó a mi hermana que la estabilidad no significa nada si vives en una mentira. Fui la influencia que le demostró que se puede construir una vida fuera de su jaula de oro. Al ser expulsada, me convertí en su único puerto seguro. Mis padres ahora están solos en esa enorme hacienda, rodeados de muebles caros, silencios incómodos y un escándalo que no pueden borrar con dinero. Perdieron a sus 2 hijas el mismo día. Ellos dicen que yo destruí a la familia. Pero yo creo que solo expuse las grietas que siempre estuvieron ahí, y saqué a la única otra víctima de los escombros. Así que, díganme ustedes. ¿Hice mal?